Una de las formas en que ahora evalúo mi vida es una vez al año. Parar y pensar dónde estoy y si voy por el camino correcto. Esta es la pregunta que debo responderme cada año. ¿La vida que estoy teniendo ahora vale el haber matado a alguien? Es fácil mirar atrás y decir, me equivoqué en eso. La gente me pregunta si no estoy arrepentido de lo que ha pasado. Sí, me arrepiento de lo que pasó. Pero yo no pensaba que tenía otra alternativa. Solo quiero que la gente vea que el mal nos rodea a todos. Préstenle atención a su mundo, préstenle atención a quienes los rodean. El mal está en todos lados. Presten atención. Todos los padres deben tener cuidado porque a veces no saben qué les están enseñando a sus hijos. No creo que haya ningún niño que no vea a sus padres como sus ídolos. A mí me traicionaron los ídolos de mi infancia. Esas personas tenían que traerme al mundo, protegerme y educarme para vivir mi vida. Algunas veces mi vida era fantástica. Mi papá y yo nos íbamos juntos de campamento. Cuando estábamos los dos solos en un lugar así, todo era estupendo. Debe ser lo más cerca que estuve de la felicidad. ¿Ves este señuelo? Es de mis favoritos. Atrapé muchos peces con este señuelo. Pero hubo una vez que dije algo y a él le pareció que estaba pasándome de listo. Pásame el saco de dormir, ¿sí? Sí, cuando termine. Y me dio una bofetada. Harás lo que te diga, niño. ¿Entendiste? Él me dijo, no seas insolente. Si contestas, voy a golpearte. Mira, cuando te pida que hagas algo, lo haces. De inmediato. Era un hombre corpulento y muy fuerte. Una bofetada suya era muy dolorosa. Créanme. Para él era una forma de disciplinarme. Pero al mismo tiempo, había veces que salíamos y todo estaba bien. Y nunca se me ocurría pensar que ese hombre no era mi mejor amigo. Cuando todo anda bien, es muy fácil olvidar que pasó algo malo. Al menos por un tiempo. A mi hermano nunca le exigían nada. Mi papá invertía todo su esfuerzo en su primer hijo. Yo recibía toda la atención. Pero año tras año, la disciplina era más dura. Y que fracasara tenía un costo cada vez más alto. En una ocasión, mi papá quiso que yo aspirara el comedor. Y en algún momento
recogí un pequeño destornillador y me lo guardé en el bolsillo. Y mientras pasaba la aspiradora se me cayó del bolsillo. Cuando vino mi papá a ver cómo había quedado el comedor, miró todo el piso y él se puso muy furioso. ¿Aspiraste todo el piso? Sí. ¿Oh, de veras? Porque ¿Y qué es esto? ¿cómo podía ser que no viera el destornillador tirado en el medio del piso si es que yo lo había aspirado todo? Ahora dime, ¿qué es esto? Se sacó el cinturón y empezó a golpearme. ¡Te lo dije! ¡Que no me mientas! ¡Nunca! Perdió el control y siguió golpeándome. ¡Es que no! ¡No aprendes! Por favor, ¿Crees que basta. quiero hacerlo? ¡Es por tu propio bien! Por favor. ¡No vuelvas a mentirme! ¡Nunca! ¿Me oíste? Lo que hacía mi mamá cuando empezaba todo eso era irse a otra habitación y esperar. No tenía ningún sentido que ella interviniera, porque lo único que podía pasar en ese momento era que la golpeara a ella. ¡Es por tu propio bien! Pero cada vez que yo recibía una golpiza, enseguida venía mi mamá para consolarme. Lo siento mucho. Y era mi mamá la que, ya saben, me ponía una venda o me traía hielo o, de hacer falta, me llevaba al hospital. Ya pasó, ¿sí? Ya Siempre me tranquilizaba. pasó. Lo siento mucho. Lo siento. Haz lo que él dice, no le contestes. Ya saben, consejos para evitar todo eso. Ya pasó. ¿Sí? Vamos, cariño. Siempre éramos mi mamá y yo. Yo estaba en tercer grado y reprobé una prueba de ortografía. Y en lugar de mostrarle la nota a mi papá, que era lo que exigía la escuela, había que llevarse las pruebas, hacerlas firmar y devolverlas. Yo cambié la nota o le falsifiqué la firma, una de las dos, y devolví la prueba. Y poco después el director, desde luego, llamó a mi papá y le contó que yo había falsificado su firma. Él se enfadó mucho, no solo porque había reprobado, sino sobre todo porque lo había ocultado y le había mentido. Y eso, sin dudas, merecía un castigo. Él no dejó de golpearme hasta que yo ya no pude soportar más. Me golpeó como un saco de arena. Lo único que yo pensaba era, por favor, ya basta. Al final, se quedó sin aliento o se le cansó el brazo. Cuando mi mamá llegó a casa, me llevó a la tina y la llenó de agua con hielo para que me bajara la hinchazón de todas partes. Hay que detenerlo. ¿Acaso no sería mejor si estuviera muerto? Tú solo piensa lo felices que seríamos. Tranquilo. Estará todo bien, ¿sí? Porque tú eres fuerte. Yo estaba en la tina de hielo y sentía mucho dolor
y un profundo odio hacia mi papá. Y de pronto ella me dijo, debes hacer algo al respecto. No puedes seguir pasando por esto. ¿No sería mejor si estuviera muerto? Tú solo piensa en lo felices que seríamos. Yo estaba en tercer grado. ¿Cómo debía entender eso? Estaba dentro de la tina y apenas me tocaba, me dolía todo. No era para nada impensado decir, sí, sería mucho mejor si estuviera muerto. Tú puedes hacerlo. Lo que me dijo en la tina, sin lugar a dudas, lo cambió todo para mí. Porque me llevó de solo tratar de soportar lo que estaba pasando a tratar de pensar cómo podía terminar con eso. Tú sabrás qué hacer. Después del baño, nos sentamos y conversamos. Eric, ven acá. Ven. Ella me preguntó, ¿cómo lo detenemos? Y eso fue lo que terminó de convencerme de que yo era el que debía hacer eso. Yo era el que debía encontrar una solución. ¿Ya se te ocurrió algo para deshacernos de él? No lo sé. Así que analizamos varias opciones distintas. Ella me preguntaba, de todas las formas que hay para matarlo, ¿cuál te parece que es la mejor? Bien, ¿qué necesitas para hacer eso? Eric, tengo un plan que creo que funcionará. Él tomaba muchas vitaminas. Y mi mamá halló unas cápsulas que eran similares a varias de las que él tomaba. Y ella empezó a llenarlas con lo que fuera, de veneno para ratas a ansiolíticos. Una vez entré y la vi juntándolas todas y rellenando el frasco. Cuando terminó, estuvimos muy nerviosos durante varias horas sin saber si funcionaría o no, si él se daría cuenta. Él se levantó y dijo, me siento mareado, me siento enfermo. ¿Lo sabía? El motivo por el que ayudé a mi mamá era que siempre me habían enseñado que uno proteger, defender y apoyar a su familia, pasara lo que pasara. Y si mi definición de familia parece algo rara porque de algún modo excluía a mi papá, pues lo excluía porque era una amenaza. Hubo muchas veces en que entré y la vi echándole algo a un puré de papa o a una lata de atún. Decía, lleva esto a la mesa, lleva este vaso a tu papá y no vayas a beberlo tú. Luego nos sentábamos a la mesa y cenábamos, pero no sabíamos si probar la salsa o le había puesto algo. Sí, puede que el puré de papa no tenga nada, pero no sé qué es eso de ahí. Ella siguió tratando de envenenarlo durante unos 7 u 8 años.
Para hacer eso todos los días hacen falta mucha paciencia y planificación. Pero no creo que nunca haya sospechado que su comida tenía algo. No creo que se hubiera imaginado que ella podía llegar a tener las agallas para matarlo. Al final se enfermó tanto que debió ir al hospital. Lo dejaron internado y mi mamá me llevó a visitarlo. Y el único motivo para verlo era que ella pudiera acercarse al suero para poder inyectarle algún tipo de sustancia. Cuando él se durmió, ella me envió a vigilar la puerta para ver que no viniera ningún médico o enfermera. Ella tenía las jeringas, así que yo debía fijarme que no la interrumpieran. Pero a mí no me preocupaba ninguna de esas personas que andaban por los corredores. Me preocupaba mucho más que ella se equivocara, lo despertara y él la descubriera. Si él hubiera llegado a verla poniéndole algo en el suero, la hubiera matado ahí mismo, y si hubiera pensado que yo la había ayudado, sin dudas hoy estaría muerto. Esto no está funcionando, Eric. Esto no hace efecto. Cuando fallaba el veneno, ella siempre me presionaba para que hiciera algo directo y extremo. Debes buscar un modo de acabar con esto para siempre. El veneno era solo la excusa para que ella pudiera decir: ¿ves? Yo hago lo que puedo. ¿Por qué tú no hiciste lo que debes hacer? Vamos, Eric. ¿Cuándo tendrás las agallas para matarlo? ¿Cuál es el problema? Debes hacerlo. Debes hacerlo ya. Basta de esperar. ¿Por qué no te ocultas tras la puerta para que lo tomes por sorpresa? El plan era esperar al costado de la puerta de casa, y cuando él llegara y entrara y cerrara la puerta, quedaría de espaldas a mí y no me vería. Mientras lo esperaba, me sentía aterrorizado. Él llegó a casa, abrió la puerta y me paralicé, no pude hacer nada. Él era muy grande y el arma muy pequeña. Apretar el gatillo y fallar, ese era mi temor. Me quedé completamente paralizado, ahí mismo. Y él entró, se recostó en el sofá y se echó una siesta. Y yo quedé atrapado en la entrada. Y luego traté de salir de ahí cuando por fin oí sus ronquidos. Recuerdo que después le conté la situación a mi mamá y ella me preguntó ¿qué pasó? Y yo traté de explicarle: no pude hacerlo. ¿Por qué no? No lo sé, no pude hacerlo, no podía moverme. Y ella tan solo me habló para que me calmara y me aseguró que todo saldría bien. Lo haremos juntos. La presión seguía aumentando. Si yo quería ser un hombre, debía actuar como tal y protegerlos. Yo era el único que podía hacer algo al respecto.
La situación llegó a un punto en el que ella terminó diciéndome que si no lo hacía, se iría y no volvería hasta que él estuviese muerto. Ella tomaría sus cosas, se iría y nosotros nos quedaríamos solos con él. La noche que murió, ella ya había decidido irse. Y llamó por teléfono. Dijo que volvería en 10 o 15 minutos. Y si él no estaba muerto, se iría. Ya estaba harta. Mi papá estaba dormido en el sofá. Y yo estaba a menos de 1 metro de distancia. Por un lado, quería levantar el arma, apretar el gatillo y matarlo. Y por el otro, me costaba mucho reunir el coraje para apretar el gatillo. Disparar el arma cambiaría todo. Y luego vi una luz y supe que era ella que volvía con el auto. Yo no tenía ninguna duda en ese momento de que si él no estaba muerto cuando ella entrara a la casa, terminaría quedándome con él para siempre. Y punto. Al final apreté el gatillo. Después de dispararle, se abrió la puerta y mi mamá me sacó el arma. Lo hiciste, quédate ahí. Dámela. Dámela. Ella fue a fijarse que él estuviera muerto. Tomó el teléfono y llamó a la policía. No dejó de darme indicaciones hasta el momento en que llegó la policía. Dilo. Nunca cambies tu versión de los hechos. Encontré un arma, me tropecé con él, en el camino se disparó, llamamos a la policía. Así había sido. Si yo decía eso, ellos no podían culparla de nada a ella, y en el peor de los casos, me enviarían a un reformatorio y saldría a los 18, porque no podían juzgarme como adulto. Bien. Sí. Yo estaba dispuesto a hacer ese sacrificio por mi mamá, por mi hermano, para que ellos pudieran tener una vida mejor. Bien hecho, cariño. Lo hiciste. El detective empezó a interrogarme. Oye, sé que esto es difícil, ¿sí? ¿Tu mamá estaba en la casa cuando todo sucedió? Ella estaba atenta a todo lo que yo decía. No. Ella llegó unos minutos después. Bueno, No me daba la sensación de que estuviera orgullosa porque lo había matado. Pero esa misma noche, cuando la policía determinó que parecía haber sido un accidente, sí se sintió orgullosa de mí. Yo me había apegado al plan. Pero después de todo eso, lo que fue apatía e indiferencia. Pensé, se acabó.
No sentí culpa. En ese momento, lo único que pensaba era que había hecho lo que debía. ¿Sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal? Sí. ¿Sabía que matar estaba mal? Sí. La gente me pregunta si no estoy arrepentido por todo lo que pasó. Sí, me arrepiento de lo que pasó. Pero no creía tener alguna otra alternativa. Extraño los buenos momentos que pasé con mi papá. Debo levantarme todos los días sabiendo que maté a una de las figuras más importantes de mi vida. Y lo que puedo hacer es vivir mi vida. Y vivirla muy bien porque me costó muchísimo tenerla. Hablemos un poco de... ¿Podemos parar solo un minuto? Claro, claro, desde luego. Siempre la llamamos abuela. Mi mamá actuaba como si Elaine le cayera bien. Le gustaba la misma marca de cigarrillos que fumaba Elaine, y las dos se sentaban contentas a beber un trago juntas. Nunca discutían. Recuerdo que la vi poniéndole algo a un trago que estaba preparando. ¿Qué estaba pasando? Pensé que matarlo cambiaría todo y que todos tendríamos una vida feliz después de eso. El problema es que ella no quería ni podía conformarse con tener una vida tranquila. Entré y se sobresaltó porque la vi agregarle algo al trago de Elaine. ¿Qué estás haciendo? Eric. No me importaba cuál fuera el motivo. Elaine nunca podría haber sido una amenaza. Escucha, Eric. Tu papá no era la única persona de este mundo a quien yo quería castigar. No había motivo que pudiera darme que lo justificara. Mi papá era una amenaza clara, obvia e inminente. Elaine nunca podría haber sido una amenaza. No se arriesgaría a hacerlo ella misma. Si yo no estaba para apretar el gatillo, no podía pasar nada. Ella no se atrevía a hacerlo. Una vez que llegué a la conclusión de que si yo no estaba, no podía pasar nada, la cuestión tan solo era ver cómo escaparme de ahí. Así que decidí alistarme a la Marina. Ni siquiera había terminado el entrenamiento y ya había pasado algo en mi ausencia.
Un día llamé a mi casa, dije hola, y lo primero que me dijeron fue, hubo un accidente. ¿Qué dices? Tu hermano y yo necesitamos ayuda. Necesito que vuelvas. ¿Ahora? Sí, ya mismo. Te necesitamos. Elaine está muerta. Yo quise irme para que no pasara nada. Pero no tuve en cuenta el hecho de que ella conseguiría que lo hiciera mi hermano. No sé qué fue lo que mi mamá le dijo, pero estoy seguro de que ella tuvo conversaciones con él, al igual que conmigo, para llevarlo en esa dirección. Pensé, ¿qué hacemos ahora? Cuando salí del entrenamiento y pude ir a mi casa, mi mamá y yo fuimos al sótano y ella me mostró el congelador. Estaba rodeado por una cadena con un gran candado y ella tuvo que sacar todo eso para poder abrirlo. Cuando por fin logró abrirlo, vi que estaba todo lleno de bolsas de basura. ¡40 bolsas con la abuela! ¿Qué c***? ¿Qué rayos le pasaba? ¿Qué? Todo esto es tu culpa, Eric. Ella me echó en cara que el motivo por el que la situación había terminado así era que yo no había estado para hacerlo, y tuvo que hacerlo mi hermano. ¿Y qué pensaba hacer yo al respecto? Me dijo que mi hermano no podía enfrentar una investigación, así que había riesgo de que la verdad sobre lo de mi papá saliera a la luz. Bastaba con que hablaran con la persona incorrecta para hundirme. Estamos juntos en esto, Eric. Resuelve el problema. Lo único que se me ocurrió decirle era que tratara de no despertar sospechas, que pareciera que Elaine estaba sana y salva de vacaciones en algún lado o algo así. Y que no hiciera nada más que llamar la atención. Yo aún no tenía idea de qué hacer con el cuerpo. No me importa lo que hagas. ¿Me entiendes? Resuélvelo. Lo único que quería en ese momento era escaparme. Cargué la camioneta y me fui. Cerca de Tennessee sentí un olor feo. Había una nevera portátil con una bolsa que me era conocida dentro de ella. Estaba llevando un cadáver en mi camioneta. Ella había puesto la nevera ahí sin siquiera avisarme, como diciendo, ¡sorpresa! Claro que no podía arrojarla a la basura ni enterrarla. Lo único que se me ocurrió hacer era quedármela para que no la hallara nadie. Así que seguí viaje a San Diego. Iba por la carretera y de pronto vi unas luces acercarse y un policía me detuvo. Fue hacia la parte de atrás para revisar la camioneta, porque eso es lo que hacen los policías, buscan algo que resulte raro.
empezó a preguntar qué había en la nevera. Y ya no había vuelta atrás. O él me mataría a mí o yo lo mataría a él. ¿Qué más se suponía que haría? El policía me había detenido. ¿Qué hay en la nevera? No mucho. Ah, bueno. Le echaré un vistazo. Todo estaba por salir a la luz y las cosas se pondrían feas. En ese momento yo estaba más que dispuesto a deshacerme de él y evitar que me descubriera. No hay vuelta atrás cuando llegas tan lejos. Y se oyó un auto. Iba andando a muy alta velocidad. El policía dejó de revisar la camioneta y salió tras el auto. Bien, tuve suerte. Pensaba alargarme de ahí antes de que volviera el policía. Y cuando llegué a San Diego, bueno, renté un depósito y guardé la nevera en ese lugar. Hubo un periodo de varias semanas en el que no tuve ningún contacto con mi mamá. Así que pensé que todo se estaba calmando, que ya no había riesgo. Luego apareció mi mamá. Tuvimos que venir, Eric. No tienes idea de lo que pasa en casa. No dejan de hacer preguntas. ¿Dónde está Elaine? ¿Cuándo volverá? Tu hermano está muy asustado. Ella no podía seguir mintiéndole a la gente, diciéndole que Elaine estaba de vacaciones. Todo se está desmoronando, ¿lo entiendes? Alguien de la familia decidió llamar a la policía. Y lo que pasó fue que terminaron contactando al mismo detective que había investigado la muerte de mi papá. Y él no había quedado convencido. Empezó a investigar el caso. Eric, esto es solo tu culpa. Si caemos nosotros, caes tú. Ok. En ese momento estaba dispuesto a dejar la marina y escapar. Ahora, Eric, nos Sí, vamos sí. ya. Vamos. Bueno, ese soy yo. Y esa es mi mamá en el fondo, justo detrás de mí, susurrándome al oído. No les digas nada, no cooperes, solo quédate callado y espera a ver qué pasa. Y desde luego no cooperé con ellos. Nos separaron casi de inmediato. Mi hermano empezó a hablar, creo que al cabo de una hora de ser arrestado. Pero no puedo culparlo por eso, es decir, era un muchacho de 15 años que podía llegar a ir a prisión más de la mitad de su vida. Así que él dijo todo lo que querían que dijera. Y mi mamá
Buscó al mejor abogado que podía pagar y me acusó de todo a mí. Pero en ese momento aún no me había planteado que quizás debía llegar a un acuerdo, que quizás debía cooperar. Cuando era niño, había prometido que me ocuparía de todo. Había prometido que yo sería quien se sacrificaría. Y tratar de convencerme aún 70 años después de que yo debía romper esa promesa, no era para nada fácil. Creo que esa fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Nunca diré que mi mamá tuvo la culpa de que yo matara a mi papá, porque al final yo tomé la decisión. Ella debe lidiar con sus propias decisiones. Ella es la que guardaba rencor. Ella es la que los quería muertos. Ahí está. Esa es mi mamá. No había visto una foto de ella en 20 años. Parece que ya está envejeciendo y la gente verá esa mirada y dirán, no es más que una pobre anciana. Esa no es una pobre anciana, esa es una experta manipuladora. Puede que esté envejeciendo, pero el odio sigue ahí. No se reformó, no se rehabilitó. Se cree superior a todo el mundo. Pero miren a todos los que tenía a su alrededor. Sus 2 hijos terminaron yendo a prisión y su esposo está muerto. No hubo nadie en su vida que no fuera una de sus víctimas. Todos pagamos distintos precios, algunos pagaron con su vida, pero todos pagamos con algo. Doblado al español en Civisa Media. La noche en Osaka era húmeda, espesa, casi como si el aire mismo se negara a dejar escapar un secreto. Las luces de neón brillaban sobre las calles mojadas y los automóviles corrían indiferentes, sin sospechar que en algún lugar cercano, en una oficina oscura, un sobresellado estaba a punto de cambiar el rumbo de una de las historias criminales más desconcertantes de Japón. Dentro de ese sobre había una carta que, a simple vista, parecía ordinaria, pero cuyo contenido pronto se convertiría en el arma más peligrosa, cruel y humillante jamás utilizada contra la policía y las empresas más poderosas del país. La firmaba alguien que se hacía llamar el monstruo con 21 rostros. En los primeros compases de esta historia, no hay sangre en el pavimento ni un grito que corte la calma de la madrugada. Lo que hay es algo más insidioso, más corrosivo, el veneno invisible del miedo. Un miedo que se desliza por las grietas de la sociedad japonesa de los años 80, un Japón que se mostraba al mundo como una potencia tecnológica en ascenso, ordenada, disciplinada, invulnerable, y que de pronto, en cuestión de días, quedaría de rodillas ante un criminal invisible, un fantasma que se reía de todos desde las sombras. El inicio fue casi silencioso. Una empresa gigantesca, Ezaki Glico, conocida por sus dulces, chocolates y productos que llenaban de sabor la infancia de millones de niños japoneses, de pronto se convirtió en blanco de un ataque que nadie supo anticipar. Era marzo de 1984 cuando Kazuo Ishida, presidente de la compañía, fue secuestrado de su propia casa. 3 hombres enmascarados irrumpieron en su residencia. Lo sacaron de la bañera,
y lo arrastraron desnudo hasta un vehículo que desapareció en la noche. El escándalo fue inmediato. Un empresario prominente había sido arrancado de su hogar como si se tratara de un ciudadano común. Pero lo más perturbador no fue el secuestro en sí, sino lo que vino después. Pocos días más tarde, apareció la primera de muchas cartas. No pedía rescate, no exigía dinero, exigía humillación. Los secuestradores, o más bien, el autor intelectual detrás de ellos, parecían disfrutar más del espectáculo que del crimen mismo. La carta estaba escrita con frases cortas, directas, como si fueran disparos verbales dirigidos a la policía y a la prensa. Quien escribía no se ocultaba tras la máscara del anonimato, sino que se inventaba un rostro múltiple, un nombre imposible, el monstruo con 21 rostros. El apodo, tomado de un villano literario japonés, ya marcaba un estilo. No era un delincuente común, era alguien que jugaba con la cultura popular, que se apropiaba de un mito para presentarse como un enemigo imposible de atrapar. Y lo más inquietante era la risa con la que cerraba cada mensaje, una risa escrita, burlona, casi infantil. Jejejeje. Aquella risa pronto se transformaría en un eco que retumbaría en cada hogar japonés, porque cada carta, cada amenaza, se hacía pública. Y con cada publicación, el monstruo se hacía más fuerte. El secuestro de Ishida terminó de forma inesperada. Fue liberado sin que mediara rescate alguno. Había sido un simple gesto de poder, un recordatorio de que nadie estaba a salvo, ni siquiera los hombres más influyentes. Pero la verdadera pesadilla apenas comenzaba. A partir de ahí, la campaña del monstruo se centró en algo mucho más perturbador: el veneno. Veneno que no se inyectaba en la sangre de una víctima específica, sino en los productos que los niños comían cada día. Una carta llegó poco después. Hemos puesto cianuro en los dulces de Glico. La amenaza era clara y devastadora. La empresa, que dependía de la confianza ciega de sus consumidores, se vio obligada a retirar toneladas de productos, a cerrar fábricas, a enfrentar pérdidas millonarias. Las madres dejaron de comprar caramelos, los supermercados retiraron estantes enteros, y los niños, que antes corrían felices con un paquete de Pocky en las manos, ahora miraban con miedo aquello que solía endulzar sus días. El país entero estaba envenenado, no por el cianuro, sino por la sospecha. La policía reaccionó con una mezcla de urgencia y desesperación. Miles de agentes fueron desplegados. Se investigaron fábricas, almacenes, camiones de distribución. Pero no había rastros, no había cadáveres, no había pruebas, solo cartas, una tras otra, desafiando, insultando, riéndose en la cara de quienes debían proteger a la población. El monstruo escribía: ¿Qué pasa, policía? ¿Están cansados? ¿No pueden atraparme? Jejejeje. Cada línea era un látigo que azotaba la autoridad policial. Cada palabra minaba la confianza del pueblo en sus instituciones. Japón estaba en shock. Era un país acostumbrado al orden, a la obediencia, a la idea de que todo crimen tiene un culpable y todo culpable recibe castigo. Pero aquí no. Aquí había un enemigo invisible, intangible, que podía estar en cualquier parte, incluso en la galleta que un niño mordía en su casa. La paranoia se volvió cotidiana. Padres y madres revisaban empaques con lupa. Cualquier sabor extraño era suficiente para desatar el pánico, y en medio de ese caos, el monstruo escribía más cartas, cada vez más provocadoras, como si se alimentara del miedo que había sembrado. Lo más perturbador es que parecía conocer cada movimiento de la policía. Cuando los agentes planeaban un operativo, el monstruo se adelantaba, describía lo que habían hecho, como si alguien desde dentro filtrara la información. Era como si jugara al ajedrez contra todo el país, y siempre llevara la delantera. Cada vez que la policía creía estar cerca, un nuevo mensaje llegaba para recordarles que no,
que estaban siendo observados, manipulados, burlados. El monstruo no solo atacaba con veneno, atacaba con la risa, con la humillación, con el control absoluto de la narrativa. La tensión alcanzó niveles insoportables. Hubo persecuciones a sospechosos que terminaban en nada. Hubo un misterioso hombre con gorra que fue visto colocando cajas en supermercados, pero jamás se le pudo identificar. Las cámaras de seguridad de la época eran borrosas, las pistas se desvanecían en el aire, y mientras tanto, las cartas seguían llegando, implacables, como un goteo de veneno psicológico sobre una nación entera. El monstruo amplió su blanco. Ya no se conformaba con atacar a Glico. Pronto empezó a extorsionar a otras compañías de alimentos, como Morinaga, Fujilla y House Food. Las cartas se multiplicaban, siempre firmadas con aquel apodo inquietante. Y cada vez que una empresa cedía o se doblegaba, la confianza pública se desplomaba un poco más. No había escapatoria. Todos podían ser el próximo objetivo. Las pérdidas económicas fueron colosales, pero lo que realmente estaba en juego era la moral de un país. La policía, humillada y superada, trabajaba día y noche, pero el monstruo parecía omnipresente. La prensa, hambrienta de titulares, amplificaba cada mensaje, y sin querer, se convertía en el altavoz del criminal. El pueblo, mientras tanto, se sumía en una mezcla de terror y fascinación, porque había algo morboso en seguir cada carta, en esperar el próximo movimiento del monstruo. Era como un espectáculo macabro que nadie podía dejar de mirar. Y en medio de esa tormenta, ocurrió una tragedia que marcaría un antes y un después. En 1985, el superintendente de policía Shoji Yamamoto, uno de los oficiales a cargo de la investigación, se suicidó. La presión, la humillación constante, el fracaso en atrapar al monstruo lo habían llevado al límite. Se disparó en la cabeza en su propia casa, dejando atrás una carta de disculpa. Para Japón, aquel suicidio fue devastador. No solo habían perdido a un hombre honorable, sino que quedaba claro que el monstruo había triunfado. No había asesinado con veneno, sino con humillación, con el peso insoportable del ridículo. La noticia sacudió al país. En los funerales, los rostros de los oficiales reflejaban no solo el dolor, sino la derrota. El monstruo había destruido la imagen de la policía, había envenenado la confianza de la sociedad, y lo había hecho sin ser atrapado, sin siquiera mostrar un rostro verdadero. Solo cartas, risas escritas, sombras en la noche. Después del suicidio de Yamamoto, el monstruo envió una última carta. Una carta que decía: «Ya no molestaremos más. La policía lo está pasando mal. Hemos terminado. Jejejeje». Y así, como si se despidiera tras una función teatral, desapareció. Nunca más se le volvió a ver. Nunca más envió otra amenaza. El monstruo con 21 rostros se desvaneció en el aire, dejando tras de sí un país marcado para siempre. Una herida que aún hoy duele. Pero la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quién fue? ¿Un solo hombre? ¿Un grupo? ¿Un colectivo? ¿Cómo lograron mantenerse invisibles en un país obsesionado con el orden? ¿Y por qué eligieron el veneno, la risa, la humillación como armas? Nadie lo sabe. El caso nunca se resolvió. La identidad del monstruo con 21 rostros sigue siendo uno de los mayores misterios criminales del mundo. Y es aquí, en este punto, donde comienza nuestro viaje, porque lo que acabamos de relatar no es el final, sino apenas el primer compás de una sinfonía de miedo. En las próximas páginas, exploraremos cómo nació este monstruo, cómo fue posible que humillara a un país entero y qué dejó tras de sí. Una historia que no es solo un caso policial, sino un espejo de lo que el miedo, la risa y la sombra pueden hacerle a una sociedad entera. El viento de primavera traía consigo un aire extraño en aquel Japón de mediados de los 80. Las calles seguían agitadas, los comercios resplandecían bajo carteles luminosos, los niños iban a la escuela con sus mochilas de colores,
Y sin embargo, en cada esquina, en cada conversación, persistía una sombra que no se podía disipar, la sombra del monstruo. Nadie lo veía, nadie lo escuchaba, pero estaba presente en todas partes, invisible y al mismo tiempo omnipresente. Bastaba con abrir un periódico, encender la televisión o mirar el rostro preocupado de una madre en un supermercado para sentir que la risa burlona del monstruo se seguía colando por todas las rendijas de la vida cotidiana. Y es que lo que diferenciaba este caso de tantos otros crímenes no era el acto violento en sí, sino el modo en que había sido tejido como un espectáculo nacional. El monstruo no quería matar de inmediato. No buscaba cuerpos en las calles ni escenas sangrientas que llenaran las portadas. Su verdadero placer estaba en algo más sofisticado y cruel. El veneno psicológico. El miedo que se infiltraba en lo más íntimo de la rutina. Cada carta que llegaba era un golpe calculado al corazón de una sociedad que valoraba por encima de todo la armonía, la previsibilidad, el orden. Y él, con cada risa escrita, lo hacía añicos. Los investigadores trabajaban sin descanso. Se formaron equipos especiales en Osaka, en Kioto, en Nagoya. Se levantaron mapas con puntos rojos que marcaban cada supermercado, cada fábrica, cada lugar donde los productos de Glico o Morinaga podían aparecer contaminados. Pero la realidad era desoladora. Había cientos, miles de posibles blancos, y no había manera de cubrirlos todos. Cada noche, los agentes regresaban exhaustos, sabiendo que al día siguiente llegaría otra carta, otro desafío, otra burla. El monstruo parecía tener un talento único para conocer los límites de sus enemigos. No atacaba demasiado fuerte como para ser atrapado, pero tampoco se detenía lo suficiente como para dejar que el miedo se disipara. Era como un director de orquesta macabro que dosificaba el terror con precisión quirúrgica. Y la policía, atrapada en ese juego perverso, se encontraba siempre un paso detrás, jadeando en una carrera que parecía interminable. Uno de los episodios más recordados fue aquel en que la policía creyó estar cerca de atrapar al sospechoso. Habían recibido información sobre un hombre sospechoso que colocaba cajas en un supermercado. Las cámaras de seguridad, rudimentarias pero útiles para la época, captaron la imagen de un individuo con gorra y gafas, con un porte atlético y movimientos calculados. Lo llamaron el hombre de la gorra. Durante semanas, esa figura borrosa se convirtió en el rostro más buscado de Japón. Se imprimieron carteles, se difundieron imágenes en televisión, se pidió la colaboración ciudadana. Pero el monstruo, lejos de sentirse acorralado, pareció divertirse más. Una carta llegó poco después, en la que se refería al fracaso de la policía, riéndose de que ni siquiera con una foto en mano podían atraparlo. Aquella misiva fue como un golpe en el estómago de los investigadores. Una bofetada pública que demostraba que el monstruo no solo estaba un paso adelante, sino que disfrutaba viéndolos tropezar una y otra vez. El hombre de la gorra nunca fue identificado. Y con el paso de los meses, la frustración se volvió insoportable. La prensa se alimentaba del caso día tras día, como si fuera una novela por entregas. Cada carta se leía en noticieros, cada detalle era diseccionado por los periódicos. El monstruo, sin siquiera mostrarse, había conseguido algo que pocos criminales en la historia lograron: convertir su crimen en un espectáculo nacional, una especie de teatro sin escenario físico, pero con millones de espectadores atrapados en la incertidumbre. Las familias vivían con miedo. No era solo la amenaza del veneno en los dulces, era el sentimiento de que nadie estaba al mando, de que la policía había perdido el control y de que un fantasma burlón dictaba las reglas del juego. En la cultura japonesa, donde la confianza en las instituciones es un pilar fundamental, aquella sensación era devastadora. La vergüenza, el ridículo, la humillación pública.
Todo eso calaba más hondo que el miedo mismo. Dentro de la policía, la tensión crecía como una cuerda a punto de romperse. Los oficiales de menor rango comenzaban a desconfiar de sus superiores. Se rumoreaba que tal vez había un informante interno, alguien que filtraba información al monstruo. No se podía comprender de otro modo cómo las cartas parecían anticipar los movimientos de los agentes. Las sospechas cayeron sobre periodistas, sobre exempleados de las compañías, incluso sobre policías retirados. Pero nada, ninguna pista llegaba a concretarse. Cada vez que creían tener una respuesta, ésta se desvanecía como humo en el aire. Y mientras tanto, el monstruo seguía escribiendo. No eran cartas largas, no eran manifiestos ideológicos, eran mensajes concisos, casi juguetones, como si un niño travieso escribiera desde la penumbra. Y siempre, siempre, terminaban con esa carcajada escrita que helaba la sangre. Jejejeje. En uno de los mensajes más perturbadores, el monstruo escribió: «Policía, ¿estás cansada? ¿No puedes atraparme? Te estoy mirando. Siempre te estoy mirando». Era como si hubiera un par de ojos invisibles que observaban cada rincón, cada movimiento, cada error. La nación entera sintió la incomodidad de estar bajo vigilancia constante, de no poder escapar de la mirada invisible de aquel criminal. El impacto fue tal que empezaron a surgir teorías descabelladas. Algunos decían que el monstruo no era un individuo, sino un grupo con acceso a información privilegiada. Otros aseguraban que era una especie de sindicato criminal con contactos en todas partes. También hubo quienes lo compararon con una entidad sobrenatural, una especie de espíritu vengador que castigaba a la sociedad con su risa. Japón, un país de mitos y leyendas, no podía evitar mezclar lo real con lo fantástico ante un enemigo que parecía imposible de atrapar. Lo cierto es que la figura del monstruo desafiaba toda lógica. Nunca pedía dinero en cantidades claras. Nunca se dejaba ver del todo. Nunca cometía un error que permitiera a la policía atraparlo. Y cada vez que parecía desvanecerse, volvía con una nueva carta, con un nuevo golpe de efecto que sacudía al país entero. Pero mientras el monstruo jugaba su partida de ajedrez macabra, las consecuencias humanas eran devastadoras. El secuestro de Kazuo Ishida había dejado a su familia marcada de por vida, entre el miedo y la vergüenza pública. Los trabajadores de las fábricas de dulces vivían bajo sospecha constante, sintiendo que sus productos podían ser rechazados o destruidos en cualquier momento. Los niños, que antes corrían felices con cajas de golosinas, ahora miraban los empaques con miedo, como si fueran bombas a punto de estallar. Las pérdidas económicas eran astronómicas. Toneladas de dulces fueron retiradas, millones de yenes desaparecieron en cuestión de semanas. Pero más allá del dinero, lo que realmente se había quebrado era la confianza. Y esa era una herida mucho más profunda, imposible de cuantificar. La presión sobre la policía alcanzó un punto insoportable. La imagen de los agentes, incapaces de atrapar a un criminal que parecía burlarse en sus narices, se convirtió en motivo de burla nacional. La vergüenza se multiplicó cuando, tras meses de investigación, lo único que podían mostrar eran fotografías borrosas de un hombre con gorra y una pila de cartas llenas de risas escritas. El suicidio del superintendente Shoji Yamamoto fue el clímax de esa humillación. Un hombre honorable, dedicado, incapaz de soportar el peso del fracaso, terminó con su vida como un acto de disculpa ante la sociedad. Para los japoneses, fue una tragedia imborrable. Para el monstruo, fue la coronación de su victoria. Y sin embargo, lo más desconcertante estaba por venir. Tras aquel suicidio, cuando el país esperaba un nuevo ataque, una nueva carta, un golpe aún más cruel, el monstruo hizo lo impensable. Desapareció. Se despidió con una carta final en la que afirmaba que dejaría de molestar, que el espectáculo había terminado, y firmó, como siempre, con su risa burlona: jejejeje. El silencio que siguió
fue casi más aterrador que las amenazas mismas, porque el monstruo, al desaparecer, dejó a todos con la sensación de que en cualquier momento podía volver. Y esa posibilidad, ese vacío lleno de incertidumbre, se convirtió en la herida más duradera de todas. Años después, el caso seguiría sin resolverse. La identidad del monstruo con 21 rostros jamás fue descubierta. Las teorías abundaban, las hipótesis se multiplicaban, pero ninguna llegaba a dar una respuesta definitiva. El monstruo había logrado lo que muy pocos criminales logran: desaparecer convertido en leyenda. Una leyenda oscura, burlona, que aún hoy se menciona con un escalofrío en la voz, porque al final, el verdadero veneno no fue el cianuro en los dulces, sino el miedo sembrado en millones de corazones. El monstruo no necesitó un ejército ni armas sofisticadas. Le bastó con palabras escritas en un papel, con una risa repetida, para demostrar que el poder más grande no está en las balas ni en el dinero, sino en la capacidad de manipular el miedo. Y ese poder, el de convertir la vida cotidiana en un escenario de paranoia, fue el legado más perverso del monstruo con 21 rostros. La madrugada en que el monstruo desapareció dejó un eco inquietante, como un telón que cae abruptamente en medio de una obra. Nadie aplaudió, nadie se levantó de sus asientos. El público quedó inmóvil, expectante, con la sensación de que aquello no era un final, sino una pausa, porque ¿cómo podía desaparecer alguien que había dominado a un país entero? ¿Cómo podía borrarse de golpe una sombra que se había infiltrado en todos los hogares de Japón? El silencio, esa ausencia de cartas, fue más perturbador que las amenazas mismas. Y la pregunta se repetía como un mantra en los pasillos de la policía, en las redacciones de los periódicos, en las sobremesas de las familias. ¿Quién fue? La respuesta nunca llegó, pero lo que sí emergió fue un abanico de teorías que alimentaron el mito. Los investigadores sabían que tras las cartas, tras las risas escritas, había mentes concretas, cuerpos reales que se movían por las calles de Osaka, Kioto o Nagoya. Pero el velo era demasiado espeso, y cada hipótesis parecía evaporarse con el tiempo. Una de las teorías más extendidas apuntaba a la yakuza, la mafia japonesa. Para muchos, solo un grupo con tanto poder y tanto control sobre los rincones oscuros del país podría haber ejecutado un plan tan sofisticado. La yakuza tenía acceso a información privilegiada, contaba con contactos en empresas, con brazos dentro de la policía misma. Además, era conocida por usar la intimidación como arma psicológica. Pero había algo que no encajaba. El monstruo no parecía motivado por dinero. Sí, hubo extorsiones y amenazas económicas, pero su verdadera obsesión era la humillación pública, el espectáculo. Y la yakuza, pragmática y centrada en negocios, rara vez desperdicia tanto esfuerzo en una partida de teatro. Otros investigadores miraban hacia extrabajadores de las compañías atacadas. Glico, Morinaga y otras gigantes de la alimentación habían despedido a empleados resentidos, personas con acceso a instalaciones, a rutinas, a información interna. ¿Podría ser que uno de ellos hubiera decidido vengarse? Un empleado frustrado podía tener la rabia suficiente para intentar derrumbar la reputación de una empresa desde las sombras. Sin embargo, esa hipótesis tampoco se sostenía del todo. Las cartas del monstruo no eran las de un hombre solitario en busca de revancha. Eran demasiado calculadas, demasiado teatrales, demasiado cargadas de un humor retorcido que parecía más propio de un colectivo. Entonces surgió otra línea de pensamiento. ¿Y si el monstruo no era un individuo, sino un grupo? La firma con 21 rostros parecía apuntar a la multiplicidad, a la idea de que había muchas identidades, muchas máscaras detrás del mismo nombre. Esto explicaría cómo podían anticiparse a la policía, cómo lograban actuar en lugares distintos y cómo mantenían viva la amenaza durante meses sin agotarse. Pero si era un grupo, ¿qué los unía? ¿Cuál era la ideología,
la causa, el motivo común, nadie lo supo. Ninguna organización se atribuyó oficialmente el nombre del monstruo, y ningún infiltrado habló jamás. La teoría más inquietante, sin embargo, fue la que señalaba hacia adentro de la misma policía. ¿Y si alguien desde adentro filtraba información? ¿Y si el monstruo no era más que un puñado de oficiales frustrados, jugando una partida macabra con sus propios compañeros? Aquella sospecha caló hondo, porque explicaba por qué siempre iban un paso atrás, por qué las cartas parecían adivinar los operativos. Pero era una idea tan peligrosa, tan destructiva para la confianza pública, que jamás pudo sostenerse con pruebas. En medio de tantas hipótesis, hubo un nombre que resonó con fuerza: el hombre de la gorra. Esa figura borrosa captada por una cámara de seguridad se convirtió en un símbolo. Su andar tranquilo, su rostro oculto bajo la visera, sus movimientos seguros, todo en él transmitía la calma de quien sabe que no será atrapado. Durante meses, la policía persiguió su sombra. Se investigaron centenares de hombres con aspecto parecido. Se entrevistaron vecinos. Se revisaron videos. Pero el hombre de la gorra se desvaneció como un espectro, como si hubiera existido solo para recordarle a la policía que el monstruo podía caminar entre ellos sin ser detectado. El público, hambriento de respuestas, transformó a ese desconocido en un mito paralelo. En los cafés, en los bares, en las sobremesas familiares, se debatía quién era. Algunos aseguraban que era un exmilitar, otros que se trataba de un experto en logística. Incluso hubo quienes afirmaron que era un extranjero. Nadie pudo confirmarlo, y esa falta de certeza alimentó aún más el misterio. Lo más espeluznante de todo era que, mientras el tiempo pasaba y el monstruo permanecía en silencio, Japón empezó a aceptar que quizá jamás lo atraparían. Era como un fantasma inscrito ya en la memoria colectiva, imposible de borrar. La frustración dio paso a la fascinación morbosa. Libros, artículos y documentales comenzaron a aparecer, cada uno ofreciendo su versión de la historia, cada uno prometiendo una respuesta que nunca llegaba. El monstruo había ganado una segunda vida, la de la leyenda, y las leyendas, en Japón, nunca mueren. En un país donde lo sobrenatural convive con lo cotidiano, el monstruo con 21 rostros adquirió la dimensión de un espíritu travieso, un yokai moderno que había jugado con toda una nación. La gente lo narraba con la misma mezcla de miedo y asombro con que se cuentan los viejos mitos. La diferencia era que este mito no había nacido hace siglos, sino apenas hacía unos años, y su rastro estaba en cartas reales, en productos envenenados, en la sangre derramada de un policía que no soportó la vergüenza. La policía, por su parte, siguió investigando durante años. Pero el caso se volvió un laberinto sin salida. Cada pista llevaba a un muro. Cada teoría se contradecía con la siguiente. Los informes oficiales se apilaban en archivos que parecían nunca tener fin. Y mientras tanto, el país aprendió a convivir con la herida abierta, con la certeza de que alguien, en algún lugar, había vencido al sistema y había desaparecido sin dejar huellas. El paso del tiempo solo intensificó la sensación de derrota. Cuando en 1995 prescribieron legalmente los crímenes, el monstruo quedó fuera del alcance de la justicia para siempre. Ningún tribunal podría juzgarlo, ningún policía podría arrestarlo. La ley, esa última esperanza, también se había convertido en cómplice del olvido. Pero olvidar era imposible. El monstruo, con su risa escrita, había dejado cicatrices demasiado profundas. Lo más estremecedor era pensar en lo que pudo haber ocurrido. Si realmente existieron dulces envenenados, pudieron haber matado a miles de niños. Si las extorsiones hubieran sido llevadas a cabo hasta el final, empresas enteras habrían quebrado. Y sin embargo, nada de eso ocurrió. El monstruo parecía disfrutar más del poder potencial que del daño real. Su verdadera arma fue siempre la insinuación, la amenaza, el ¿qué pasaría si?
Y en ese terreno de lo imaginado, de lo posible, encontró su mayor triunfo. Ese es quizás el aspecto más perturbador, que el monstruo demostró que no es necesario derramar sangre para paralizar a una sociedad, que basta con plantar la semilla del miedo, regarla con cartas burlonas y dejar que crezca sola en la mente de cada ciudadano. El monstruo no necesitó más que un bolígrafo y unas cuantas palabras para doblegar a una nación entera. Y esa lección, dura y dolorosa, quedó grabada en la memoria de Japón. Cada vez que un nuevo crimen sin resolver sacude al país, la comparación surge inevitable. ¿Será otro monstruo con 21 rostros? Esa sombra sigue ahí, como un recordatorio de que incluso en las sociedades más disciplinadas, más organizadas, más orgullosas de su orden, hay fisuras por donde puede colarse la risa cruel de un fantasma. Mientras tanto, los investigadores que participaron en el caso fueron envejeciendo, llevando consigo la frustración de no haber atrapado nunca al culpable. Algunos murieron con el peso de esa derrota. Otros, retirados, concedieron entrevistas en las que confesaban que el monstruo había sido el enemigo más inteligente al que jamás enfrentaron. Y siempre, en sus palabras, se filtraba una mezcla de respeto y odio, como si aquel criminal invisible se hubiera ganado un lugar imborrable en sus memorias. El monstruo con 21 rostros se convirtió en un espejo oscuro de Japón. Mostró lo vulnerable que podía ser una sociedad que creía en su propia invulnerabilidad. Mostró cómo el miedo puede corroer desde dentro sin necesidad de balas ni explosivos. Y mostró, sobre todo, que la risa, una simple risa escrita en un papel, puede ser más letal que cualquier arma si se sabe dónde dirigirla. La leyenda sigue viva. Y aunque el tiempo pase, aunque los archivos se llenen de polvo y las fábricas de dulces vuelvan a producir con normalidad, la memoria de aquel monstruo que nunca fue atrapado persiste, como un susurro en la noche, como una carcajada que nadie quiere volver a escuchar, pero que todos recuerdan con escalofrío. Había días en que Japón parecía respirar normalidad otra vez. Las fábricas trabajaban, los trenes circulaban con puntualidad impecable, las aulas rebosaban de estudiantes. Sin embargo, en los silencios más cotidianos, en las sobremesas familiares o en los pasillos de un supermercado, la presencia del monstruo aún se insinuaba como un murmullo lejano, una sospecha imposible de borrar, porque aunque las cartas hubieran cesado, aunque el eco de aquella risa escrita se hubiera apagado en el papel, las cicatrices que dejó eran profundas, íntimas, imposibles de cerrar con el paso del tiempo. Las familias habían sido las primeras en sentir el veneno invisible. Una madre frente al pasillo de golosinas dudaba antes de tomar una caja de poki. Miraba el envoltorio como si pudiera revelar un secreto oculto. Algunos padres prohibieron a sus hijos comer dulces comprados en tiendas, imponiendo una vigilancia férrea sobre aquello que antes representaba alegría. Los niños crecieron con un recuerdo extraño, la sensación de que un caramelo podía ser mortal. Ese miedo inoculado en la infancia se convirtió en un trauma silencioso, un recordatorio de que la seguridad nunca es absoluta. En los hogares de los trabajadores de Glico y Morinaga, el dolor tenía otro matiz, la vergüenza. Obreros que habían dedicado su vida a fabricar dulces con orgullo, se encontraron de pronto señalados, como si ellos mismos hubieran envenenado a la nación. Los rumores eran implacables. ¿Y si alguien dentro de las fábricas era cómplice? ¿Y si el monstruo estaba escondido entre los uniformes blancos de los empleados? Aquellas sospechas, multiplicadas por la prensa, destrozaron la moral de miles de familias que, de la noche a la mañana, se sintieron culpables de algo que jamás habían hecho. El presidente de Glico, Kazuo Ishida, sobrevivió al secuestro, pero la marca de aquel rapto nunca lo abandonó. Fue arrancado desnudo de su propia casa, humillado no solo como empresario, sino como hombre, como padre, como figura pública. Aunque recuperó la libertad, jamás volvió a ser el mismo. Su mirada cargaba con la impotencia de no haber podido proteger a su familia,
y de ver cómo la empresa que construyó con tanto esfuerzo se tambaleaba bajo el peso del terror. Para sus empleados, su secuestro fue una señal inequívoca. Si podían arrebatar al presidente de su bañera, nadie estaba a salvo. Las empresas, orgullosas columnas del Japón industrial, se resquebrajaron. No era solo el daño económico por retirar millones de productos de los estantes. Era la pérdida de algo más profundo, la confianza del consumidor. Durante generaciones, los japoneses habían confiado ciegamente en la calidad y seguridad de los productos nacionales. Esa confianza era parte del orgullo de ser japonés. Pero tras la amenaza del monstruo, cada caja de dulces, cada paquete de galletas, se convirtió en una interrogación peligrosa. Los supermercados vivieron semanas de pasillos vacíos, góndolas desoladas, madres huyendo con el corazón acelerado al rumor de un posible envenenamiento. Y en medio de esa tormenta, la policía cargaba con la herida más profunda, la humillación pública. La institución que debía ser el baluarte de la seguridad nacional se había convertido en objeto de burla. En los cafés y en las sobremesas, los ciudadanos comentaban con ironía cada carta publicada, cada persecución fallida, cada sospechoso que se evaporaba como humo. La risa del monstruo resonaba, multiplicada, en la voz de un pueblo que había perdido la fe en sus guardianes. El suicidio del superintendente Shoji Yamamoto fue la culminación de esa derrota. Su gesto desesperado simbolizó el dolor de una institución rota, incapaz de cumplir con su deber más esencial. Pero detrás de esa gran tragedia nacional había tragedias pequeñas, silenciosas, que no ocuparon titulares. Familias enteras de policías se vieron estigmatizadas por el fracaso de sus padres o esposos, hijos que en la escuela soportaban las burlas de compañeros que les decían: «Tu padre no pudo atrapar al monstruo», madres que lloraban en silencio cada noche, temiendo que sus maridos cayeran en la misma desesperación que Yamamoto. La derrota no solo fue profesional, fue íntima, devastadora en cada hogar uniformado. El monstruo, sin necesidad de un arma en la mano, había logrado destruir pilares enteros de la vida japonesa: la confianza en los alimentos, el orgullo en las empresas, la fe en la policía, y lo había hecho con algo tan simple como cartas. Ese era el poder transformador y perverso de su estrategia: demostrar que las palabras pueden ser cuchillas invisibles, que la risa puede ser más mortal que una bala. Con el paso de los años, aquella herida no cicatrizó del todo. Los sobrevivientes del miedo recordaban las cartas como si fueran fantasmas que seguían rondando. Algunos empleados nunca volvieron a trabajar en fábricas de alimentos. Madres siguieron revisando etiquetas compulsivamente mucho después de que el caso hubiera prescrito. Y cada vez que en la televisión aparecía un documental o un reportaje sobre el monstruo con 21 rostros, la vieja angustia volvía a apretar el pecho de miles de personas. A nivel social, el caso también transformó la relación entre la prensa y la policía. Los medios, en su afán de publicar cada carta, se convirtieron en cómplices involuntarios del monstruo, amplificando su voz hasta convertirla en un rugido nacional. Las redacciones discutían acaloradamente. ¿Debían publicar los mensajes para informar al pueblo o estaban sirviendo de altavoz a un criminal? Esa tensión redefinió la forma en que Japón miraba la libertad de prensa frente al deber de proteger la seguridad. Y en el fondo, era el monstruo quien dictaba las reglas de esa discusión, porque cada palabra que él escribía terminaba en la primera plana de un periódico. Pero quizás el golpe más devastador fue la forma en que el caso alteró la psicología colectiva. Japón, un país acostumbrado al orden y a la disciplina, descubrió que su mayor vulnerabilidad era precisamente esa confianza ciega en que todo funcionaba. El monstruo les enseñó que el terror no necesita violencia explícita, que basta con una amenaza bien colocada para derrumbar estructuras gigantescas. La paranoia se instaló como un virus silencioso. ¿Qué otra cosa podría ser envenenada?
¿quién más podría reírse desde las sombras? ¿Cuánto poder puede tener un enemigo invisible? Esa paranoia, que comenzó en las fábricas de dulces, se expandió como un veneno invisible por otros rincones de la vida. La gente empezó a mirar con recelo el agua del grifo, los envíos por correo, incluso los juguetes de los niños. Una nación entera se descubrió frágil, y ese descubrimiento fue como un espejo roto que nadie quería mirar de frente. El monstruo nunca regresó, pero su sombra se quedó a vivir en cada duda, en cada recelo, en cada rumor que corría por las calles. Ese fue su verdadero triunfo: instalarse en la memoria, hacerse eterno a través del miedo. Y aunque el tiempo pasaba y el país seguía avanzando hacia nuevas eras, el eco de aquella risa escrita seguía flotando, como una advertencia de que la oscuridad siempre puede encontrar un resquicio por donde entrar, porque al final, lo que este caso reveló no fue solo la identidad de un criminal jamás atrapado, sino algo mucho más perturbador: que el monstruo no necesitaba tener un rostro real para existir. Bastaba con la imaginación de cada ciudadano para multiplicar sus caras, para darle forma a un enemigo que se volvía omnipresente. Así, el monstruo con 21 rostros dejó de ser un individuo para convertirse en un reflejo de todos los miedos colectivos de Japón. Y esa es quizá la cicatriz más profunda: comprender que, a veces, el monstruo está en nosotros mismos, en la fragilidad de nuestra confianza, en la facilidad con que dejamos que el miedo se convierta en nuestro amo. El eco de aquella risa escrita no se detuvo con el paso del tiempo. Aunque los periódicos dejaron de publicar cartas, aunque las fábricas recuperaron lentamente su producción y los supermercados volvieron a llenarse de consumidores, el fantasma del monstruo con 21 rostros siguió vivo en el corazón de Japón. Y ese fantasma no solo habitaba la memoria de quienes habían vivido el caso, sino que se instaló en la historia misma, marcando un antes y un después en la forma en que el país comprendía el crimen, el miedo y la vulnerabilidad. El caso no fue únicamente una sucesión de amenazas y extorsiones. Fue una lección brutal sobre cómo una sociedad puede derrumbarse sin que se dispare un arma ni se derrame una gota de sangre. Japón, que se mostraba al mundo como un modelo de eficiencia y control, quedó desnudo ante sus propios fantasmas. Y los criminólogos, sociólogos y periodistas que analizaron el fenómeno entendieron pronto que no se trataba de un simple delito sin resolver, sino de un espejo de la época, un reflejo distorsionado de un país que creía tenerlo todo bajo control. El monstruo había demostrado que el miedo puede ser más poderoso que la violencia física, que un rumor bien colocado, una amenaza repetida y una burla pública podían destruir lo que el acero y la pólvora no podían tocar: la confianza colectiva. Esa fue la verdadera revolución criminal que provocó. Y a partir de ahí, la criminología japonesa comenzó a replantearse no solo cómo atrapar delincuentes, sino cómo proteger a una sociedad de sí misma, de su capacidad para dejarse dominar por el miedo. Las universidades organizaron simposios, los expertos escribieron ensayos y los medios siguieron publicando reportajes especiales años después del último mensaje. La figura del monstruo se convirtió en materia de estudio, en un arquetipo moderno del criminal que no busca tanto el beneficio económico como el poder psicológico. Para algunos especialistas, se trataba de la evolución del crimen en un mundo cada vez más mediático. Ya no bastaba con robar, secuestrar o matar. Ahora, el verdadero poder estaba en controlar la narrativa, en manipular la percepción de la realidad. Y es que el monstruo había entendido algo que ni siquiera los propios medios habían percibido al principio: que en una sociedad obsesionada con la información, el mensaje puede ser más devastador que el hecho. Cada carta publicada no solo era un desafío a la policía, era también un espectáculo transmitido en directo a millones de personas. El monstruo fue, en cierto modo, el primer criminal en convertir la prensa en su escenario principal
el primero en explotar la ansiedad colectiva como si fuera una obra teatral. Y Japón, sin darse cuenta, había comprado todos los boletos de esa función macabra. En el plano cultural, la herida también fue profunda. Las generaciones que crecieron durante aquellos años recordaron el miedo como parte de su infancia. Aquellos niños que miraban con sospecha los caramelos en los estantes se convirtieron en adultos que hablaban del monstruo como de una sombra que nunca se fue del todo. El caso se transformó en una especie de mito urbano moderno, transmitido en relatos familiares, en historias de sobremesa, en documentales que cada cierto tiempo reavivaban la llama del misterio. Incluso en la literatura y el cine, el eco fue innegable. Escritores y guionistas encontraron en el monstruo una fuente inagotable de inspiración. Películas, novelas y series de televisión se basaron libremente en el caso, explorando la idea de un criminal invisible que domina la mente de un país entero. No era necesario mencionar su nombre, bastaba con aludir a un hombre con muchas caras para que el público entendiera de inmediato de qué se trataba. El monstruo había trascendido su propia historia para convertirse en un símbolo, un ícono del miedo moderno. Pero mientras la cultura lo transformaba en mito, la policía cargaba con la losa del fracaso. La imagen de agentes incapaces de atrapar a un criminal que se reía en sus narices quedó grabada en la memoria nacional. Y esa herida no fue solo institucional, fue personal. Cada oficial que participó en la investigación llevaba el peso de haber sido humillado públicamente, de haber fallado no ante un tribunal, sino ante toda la nación. La muerte del superintendente Shoji Yamamoto no fue un episodio aislado, fue la manifestación más extrema de una vergüenza que se extendía como veneno en las filas policiales. A partir de aquel fracaso, la policía japonesa cambió para siempre. Se introdujeron nuevas técnicas de investigación, se reforzaron los protocolos de comunicación con la prensa, se invirtió en tecnología de vigilancia. El monstruo, sin proponérselo, había obligado a las fuerzas del orden a evolucionar. La criminología moderna en Japón se moldeó a la sombra de aquella derrota. Pero la paradoja era dolorosa. Todos esos avances llegaron demasiado tarde para atrapar al fantasma que los había provocado. El peso cultural del caso también se midió en la forma en que los japoneses comenzaron a mirar a sus propias instituciones. La confianza ciega se resquebrajó. El respeto automático hacia la policía, hacia las grandes empresas, hacia los medios de comunicación, sufrió un golpe del que nunca se recuperó del todo. El monstruo había demostrado que las estructuras más sólidas podían tambalearse ante una simple risa burlona. Y esa lección quedó grabada en la mente de millones de ciudadanos. Hubo quienes interpretaron el fenómeno como una metáfora de la propia modernidad japonesa. En los años 80, el país era visto como una potencia en ascenso, invencible en lo económico y lo tecnológico. Pero bajo esa superficie brillante había grietas invisibles. La presión social, la rigidez de las instituciones, la obsesión por la perfección. El monstruo con 21 rostros fue, en ese sentido, un espejo oscuro que obligó a Japón a mirarse a sí mismo y a reconocer su fragilidad. El legado del caso trascendió fronteras. Criminólogos de todo el mundo estudiaron lo ocurrido con fascinación. El hecho de que un criminal pudiera mantener en jaque a una nación entera sin ser atrapado, utilizando solo cartas y amenazas, era algo inédito. Se convirtió en un caso de estudio internacional sobre el poder del miedo, sobre cómo un enemigo invisible puede ser más devastador que un ejército armado. Y aunque cada país tenía sus propios monstruos, ninguno había jugado con tanta habilidad con la mente colectiva de una sociedad entera. El misterio no resuelto también se transformó en parte de su atractivo. El hecho de que nunca se encontrara a los responsables convirtió al monstruo en un enigma eterno, en una pregunta sin respuesta que alimenta la curiosidad de cada nueva generación.
Y es que lo desconocido tiene un poder especial, nos obliga a imaginar, a llenar los vacíos con nuestras propias sombras. Así, cada persona que escucha la historia del monstruo con 21 rostros, imagina un rostro distinto, un culpable distinto, una explicación distinta. Y en esa multiplicidad de rostros imaginados está quizás la verdadera genialidad del criminal, porque al final, más allá de las teorías, más allá de las investigaciones fallidas, el monstruo logró lo que parecía imposible, convertirse en inmortal, no en el sentido físico, sino en el simbólico. Su nombre sigue siendo recordado, su historia sigue siendo contada, su risa sigue provocando escalofríos décadas después. Muy pocos criminales logran trascender de esa manera. Muy pocos logran convertirse en un mito que desafía al tiempo y a la memoria. El monstruo con 21 rostros lo consiguió. Y lo hizo sin mostrar jamás su verdadero rostro, sin ser atrapado, sin dejar más rastro que unas cartas escritas con tinta y veneno psicológico. Y es ahí donde radica la fuerza transformadora de su historia, en mostrarnos que los peores monstruos no son siempre los que empuñan un cuchillo o disparan un arma. A veces, los peores monstruos son